Bueno, iniciamos un nuevo recorrido virtual en este seminario, Fronteras, Actores y Resistencias en el Proceso de Expansión Atlántica, de la Reconquista Ibérica, siglo XIV-XVI, a la conquista del sur rioplatense, siglo XVII y XIX. En esta oportunidad vamos a realizar un recorrido por la frontera entre Murcia y Granada en el siglo XIV para ver algunas cuestiones puntuales. En principio, estos gráficos nos permiten ver la incidencia de las cabalgadas, que eran las incursiones que se realizaban del lado musulmán sobre la zona de Murcia, o sea, al lado cristiano, a ambos lados de la frontera, y viceversa, las incursiones que hacían los cristianos sobre el otro lado, del lado musulmán, ataques de granadinos y de castellanos. Lo que permite ver este gráfico, que corresponde al siglo XIV, es cómo en el contexto de estos ataques se hicieron en muchas oportunidades en periodos en los que se habían firmado treguas. Tal como habíamos conversado en alguno de los encuentros, era muy difícil controlar, a pesar de las treguas pactadas o incluso de tratados de paz, poder controlar toda la frontera. Había tramos de la frontera donde de pronto había ciertos rencores, enconos y bueno, múltiples actores que estaban allí presentes y que de pronto, a pesar de las treguas, los ataques se realizaban igual. En este otro gráfico, que también corresponde al siglo XIV, un poco más avanzado, vemos una mayor cantidad de ataques por parte de los musulmanes sobre el lado cristiano, justamente coincidiendo en periodos de treguas, o sea, esos ataques rompían la tregua y en el caso de tomarse cautivos, obviamente eran cautivos, no eran cautivos de guerra, por lo tanto correspondía ante el pleito y el reclamo su devolución. Estas también tiene que ver con otro gráfico que nos permite ver la mayor cantidad también de ataques musulmanes con respecto a los ataques castellanos y los periodos de tregua, en algunos casos, que se están burlando, ¿no? Ya cabalgando entre fines del siglo XIV y comienzos del siglo XV, vemos las rayitas en verde que tienen que ver con los periodos de tregua y la gran cantidad también de ataques musulmanes si hacemos la comparación con los ataques realizados por los cristianos y la coincidencia de algunos de esos ataques con los periodos de tregua. La estacionalidad de los ataques tiene que ver también con una cuestión de condiciones medioambientales y climáticas. Fíjense que la gran mayoría de los ataques tienen que ver con los meses del año donde mejoran las condiciones climáticas. En este sentido, entre junio y agosto, septiembre y noviembre, y disminuye a medida que nos vamos acercando hacia el periodo del invierno. La incidencia de estos ataques por mes en este cuadro, de alguna manera, tiene correspondencia con lo que dijimos anteriormente, ¿no? La gran cantidad de ataques en los periodos en donde las condiciones climáticas han mejorado en función de el verano y el otoño. El origen de estos ataques musulmanes, obviamente teniendo en cuenta que estamos hablando del reino nazarí de Granada, fundamentalmente no se han podido identificar todos en este gráfico. La mayoría de ellos, los que se han identificado, provienen de zonas como Vera y Vélez, correspondientes al reino nazarí de Granada. Las áreas más afectadas por los musulmanes en, digamos,
es en el reino de Aragón un 10%, el reino de Murcia un 7,61%, con algunas localidades de la zona de Murcia muy afectadas por estos ataques, como Lorca, la zona circundante, Cartagena, que son localidades que tienen que ver con el área cristiana de Murcia. El origen de estos ataques cristianos, bueno, provienen fundamentalmente de Lorca y Murcia, la mayoría de esos ataques, hacia el reino de Granada, ¿no? Y las áreas afectadas por los ataques cristianos, obviamente encabeza Huércal con un 20%, Vera, que es otra zona también afectada por esos ataques. El lugar de origen de los cautivos musulmanes provienen, obviamente, tal cual vimos, por las zonas afectadas, Vélez y Vera, y de los cautivos cristianos, tal cual, Lorca, y se corresponde con lo que ya habíamos dicho, y Murcia. Hay dentro de este cuadro una gran cantidad de, o sea, hay porcentajes de que no se han podido identificar, ¿no? Los oficios de los cristianos cautivos nos dan la pauta de que muchos de ellos, tal cual habíamos dicho en alguna de los encuentros, que muchos de las personas afectadas por el cautiverio tenían que ver con ciertos trabajos realizados extramuros, o sea, por fuera de la muralla, y susceptibles entonces de ser capturados casualmente en épocas del año en el cual estaban casualmente realizando esas tareas estacionales. En el caso, en este cuadro, vemos el impacto fundamentalmente en aquellos actores sociales que estaban dedicados fundamentalmente al pastoreo. Un 41,26% de los casos se corresponde con esta ocupación. Con respecto a los oficios de los cautivos musulmanes, acá tenemos un gran porcentaje de desconocimiento de los oficios que tenían estos cautivos, pero tal como dijimos al analizar la figura del alfaqueque, acá tenemos que incluso estuvimos conversando e intercambiando de que muchas veces eran tomados prisioneros, si bien el alfaqueque o los alfaqueques eran mediadores encargados de la redención de cautivos. Acá tenemos un 1,75% de actores cautivos musulmanes que cumplían el rol de mediadores en términos de rescatar cautivos, que fueron afectados justamente por el cautiverio. El lugar de destino de los cautivos musulmanes, bueno, la mayoría de los musulmanes que habían sido capturados en el reino nazarí de Granada eran enviados la gran mayoría a Murcia y también a Aragón. Recordemos que el caso de Aragón era un tema en sí mismo, porque muchas veces esos cautivos que entraban en las redes y llegaban de redistribución hacia el interior y que llegaban a Aragón, muchas veces terminaban siendo esclavos vendidos a Génova, por ejemplo, ¿no? A lugares mucho más distantes. Y el lugar de destino de los cautivos cristianos, fundamentalmente tenemos un porcentaje indeterminado, de alrededor de más de un 27%, pero la gran mayoría eran destinados a Vélez, a Vera, entre otras cosas, ¿no? Y acá vemos, digamos, los cautivos por sexo y edad, o sea, los que se han podido identificar. En el caso de los musulmanes, la gran mayoría son jóvenes, y también hay mujeres. Disminuye en el caso de los cautivos cristianos el número de mujeres y aumenta el número de jóvenes cautivados.
Este es un panorama general que tenemos sobre esta frontera especial, que no deja de ser un tramo extenso de una frontera que nos da una serie de indicadores como para tener en cuenta en el caso que ha sido estudiado. Así que bueno, nos estamos encontrando próximamente.